realidad, tenemos que esperar esta publicación y tocarles otra vez la puerta en el tema del proceso. Básicamente sería mi exposición, porque yo quisiera tener un poco más de interacción con las preguntas de su público, doctora Fromo. Muchas gracias, pues es el público de la Asociación Nacional de Transporte Privado que siempre ha estado luchando porque esto sea una realidad, haya un verdadero combate de la mano con las autoridades, reuniones permanentes, trabajo permanente. Y bueno, yo creo que una de las cosas de las preguntas que están haciendo a nuestro público, pues nos está señalando precisamente que existen pues temas de falta de recuperación de la unidad robada, de que la misma autoridad se atrasa o no hace su trabajo, ya que manifiestan el exceso de carga de trabajo o no cuentan con el personal. Bueno, yo quisiera decirles que hemos estado trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República. Este trabajo también, pues deberíamos exhortar a las autoridades locales a que también pudiéramos coordinarlo. Pero lo cierto es que sí hay una buena voluntad por parte de todos los actores en cuanto a buscar la manera de devolver en el menor tiempo posible los vehículos. Muchas veces es también, como lo decías, Erika, en tu exposición, la necesidad de ejercer esos derechos como víctimas que tenemos. La víctima empresa que acude y que demuestra la propiedad, demuestra el origen de la mercancía, demuestra precisamente que es parte de todo este esquema de protección que ejercen nuestras leyes. Y bajo esa tesitura creo que es muy, pero muy importante que trabajemos con ellos. Se han hecho lineamientos precisamente que están ya negociados con parte de todas las organizaciones empresariales y la propia Fiscalía. Es una serie de lineamientos que yo espero que pronto ya puedan circular en todas las delegaciones de la Fiscalía General de la República, y que estos lineamientos lo que van a establecer es una metodología mucho más sencilla, mucho más rápida para la recuperación de los vehículos. Entonces, es abocarnos, como tú lo decías, Erika, abocarnos a estar junto al Ministerio Público. Hoy tenemos la posibilidad de ejercer esos derechos, de ejercer esas capacidades, y bajo esa tesitura poder lograr un enfoque de eficiencia de las autoridades en beneficio de la recuperación de los vehículos y de la mercancía. Hay que tener en cuenta que a veces es mercancía perecedera o mercancía que en algún momento dado tiene un costo mayor. Entonces, no solo es el seguro, sino es recuperar eso como un beneficio propio de la empresa, y depende muchas veces de los argumentos, de los elementos que nosotros le demos al Ministerio Público para enfocarnos. Nosotros como despachos hemos logrado la recuperación, pues a veces en horas, del vehículo a favor de la víctima. ¿Por qué? Porque nos enfocamos a esto que tú dices, en esta parte esencial de dar un servicio, pero también el apoyar a la autoridad para que ese servicio nos pueda ser útil y en beneficio de todos los usuarios del transporte de carga y sobre todo de quienes muchas veces operan este transporte. También quisiera yo hacer un énfasis importante en cuanto a lo que mencionabas, el seguimiento de las denuncias. Creo que no es el simple hecho de que pongo la denuncia con el afán el seguro, que me den el acta y con esa yo ya puedo tramitar y me olvido. No, aquí hay un tema de prevención. En la medida que nosotros hagamos que esas personas que han sido detenidas, que están involucradas, o incluso en casos de que no son detenidas, pero que hay información valiosa en la denuncia para prevenir, podamos hacer un trabajo conjunto con la autoridad apoyándola. Sé que a veces es engorroso que estar yendo a citatorios o estar yendo a buscar el Ministerio Público, pero si hacemos una mancuerna entre policías e investigadores, ministerios públicos y las empresas, créanme que sí vamos a lograr que el tipo penal cumpla la finalidad para lo que lo hicimos, que existan menos número de casos. ¿Por qué? Porque se va a ir acotando esa capacidad de los delincuentes de entender que
si le metemos mayores datos de que hubo armas de fuego, que hubo un inhibidor, que hubo violencia, esas agravantes que mencionaba Pepe en su exposición, creo que son fundamentales para fortalecer desde la perspectiva del derecho penal la actividad que estamos teniendo como empresas en pro de lograr una mejor justicia penal. Y yo quisiera de alguna manera hacer algunas de las preguntas que creo que han sido importantes dentro del contexto y que nos llevan a esclarecer algunas de las cuestiones que sin duda quienes nos están escuchando es cómo podemos aportar elementos para evitar la liberación de presuntos responsables de un robo al transporte de carga. Cómo las empresas de seguridad y rastreo satelital pueden utilizar sus mecanismos para poder darnos pruebas en la detección de bloqueadores y que esto lógicamente tenga una eficiencia en el contexto de la actuación de los ministerios públicos frente a los jueces cuando llevan un asunto ante la justicia. Y cómo los agentes de policía de los 3 niveles de gobierno deben perfeccionar su trabajo para poder apoyar la actuación dentro de estos hechos delictivos. No sé, Pepe, ¿qué nos podrías decir? Tú que tuviste en tus manos muchas veces la tarea de capacitar, de perfeccionar el quehacer policial. ¿Cómo ves todos estos aspectos dentro de una estrategia de trabajo más técnica de tanto las autoridades, pero también en apoyo de quienes en su momento lleven a cabo el contexto del efecto? Tu micrófono, Pepe, creo que está apagado. Si nos ayudas con él. Gracias. Gracias. Me parece muy interesante la pregunta precisamente porque se relaciona con una que se hizo previamente en relación a los famosos protocolos que se van a utilizar para poder aportar estos elementos. Yo creo que el día de ayer lo comentabas de manera muy clara, doctora. Hay una colaboración, tú le llamabas la tríada, ¿no? Entre la víctima, el Ministerio Público y la parte del primer respondiente, a quien está llevando a cabo el tema del inicio de los elementos que van a dar parte para el proceso. Todos ellos deben de estar manejando elementos de manera conjunta para poder aportar a estas circunstancias. Entonces, en ambos casos, primero en la parte privada, me parece importantísimo que haya los protocolos correspondientes y haya la capacitación para que la gente sepa qué hacer al momento de que pueda surgir una circunstancia de esta naturaleza. Hay un elemento débil que es precisamente el primer respondiente, y el primer respondiente guarda relación no solamente con Guardia Nacional, que en todo caso tendría que ser o podría ser quien participe en este tipo de elementos como primer respondiente. No, en el ámbito general, los delitos, independientemente de que estén teniendo operación en carreteras federales, pues obviamente pueden tomarse en cuenta algunas participaciones de policías municipales o policías estatales, y en su mayoría nada más platicamos hace un momento precisamente el concepto de cuántas personas tienen la capacitación real y adecuada como primer respondiente en estos 3 niveles de gobierno para poder atender una situación de esta naturaleza. Y desgraciadamente nos damos cuenta que estas personas, incluyendo a la gente que opera en la Guardia Nacional, no tienen la capacitación adecuada para poder llevar a cabo esta incorporación de elementos que permitan el fortalecimiento del delito. Entonces, ¿qué hace falta? Esta capacitación, que hace falta fortalecer los protocolos tanto en la parte privada y la capacitación en la parte pública, para efecto de dar los elementos que permitan tener contundencia en esta incorporación del delito. Y por otra parte, en el caso de las empresas, obviamente el tema de los protocolos para la cuestión de la capacitación, y
de hacer el fortalecimiento del delito, pero también en la cuestión de los inhibidores, lo comentábamos anteriormente, precisamente en estas modificaciones, donde ahora se les prohíbe también a ellos contar con este tipo de equipos que pueden estar teniendo estas consecuencias técnicas, pues es importante que también guarden los elementos necesarios y tramiten o establezcan los elementos necesarios para que puedan obtener las autorizaciones correspondientes y esto se pueda utilizar para fortalecer el delito y no que les sea aplicado en sentido contrario y ahora ellos van a ser los malos de la película, ¿no? Este es en términos generales mi punto de vista para este tema. Espero que se haya respondido a la inquietud. Gracias, Pepe. Sí, creo que lo que señalas es muy importante, que hacer clave que tienen los primeros respondientes, las policías, y creo que eso nos lleva al esquema del proyecto, de lo que pudiéramos trabajar de manera coordinada, de forma permanente, para encontrar estos, podríamos mencionarlo, oportunidades con que se pueda ir generando una sinergia autoridades, ciudadanos, empresarios, víctimas del delito para lograr la efectividad de las reformas que se han peleado, que más allá de disposiciones legales logren que efectivamente el tema de los delitos de robo del autotransporte de cargas vayan para abajo. Y tenemos otra par de preguntas que me gustaría, Erika, si tú nos pudieras ayudar, y es ¿qué beneficios tiene la aplicación, ya nos los explicabas, en la medida cautelar para poder evitar este tipo de hechos delictivos? Y si esta medida, o sea, es permanente, en su momento puede cambiarse, puede modificarse por el juez, por alguna interpretación durante el proceso, y sobre todo si ayuda esta medida a que pueda lograr una sentencia definitiva en donde exista una condena y esto pueda realmente sancionar a los responsables de un delito. También nos preguntan, y ligado a eso, es si las víctimas pueden solicitar per se la medida cautelar, independientemente de que lo haga o no el Ministerio Público, y si ellos pudieran en su momento participar dentro de todo este proceso de manera que permita hacer notar pues los daños ocasionados para lograr una mejor reparación al final del proceso y sobre todo tener una mayor capacidad de lograr justicia. Erika, por favor, si nos ayudas con tus respuestas, te lo voy a agradecer mucho. Claro que sí. Bueno, primero me preguntan el tema de la medida cautelar y si es o no útil. Voy a ser honesta, yo creo que las medidas cautelares que son de prisión preventiva oficiosa son únicamente parte de una demagogia, porque el hecho de que te impongan una medida cautelar no significa que vas a librarle. Les pongo un ejemplo y es un ejemplo bastante interesante. Pensemos en el autotransporte de turistas, que dice si mal no recuerdo, licenciado, recién dice de 2 a 7 años, ¿no? Pensemos en la reforma, pensemos que efectivamente hay un caso de robo de autotransporte de carga en su modalidad de turismo, como viene en el código. Y se va a la audiencia inicial, que es esta audiencia donde se impone la prisión preventiva oficiosa. Oficiosa significa ya no lo van a poder debatir, de entrada se va al bote. Me voy a poner otra vez como abogada del diablo, ¿no? Entonces yo llego por mi cliente, está en la cárcel, sí, porque es de prisión preventiva oficiosa, seguramente ya estará vinculado a un proceso, esto es que ya lo tienen sometido a esta investigación, y entonces yo puedo pedir algo que se llama suspensión condicional del proceso. Esta suspensión condicional del proceso nos va a implicar que la pena media aritmética no exceda de 5 años. Entonces, si la media aritmética es la mínima, máxima entre 2. Entonces, 2 más 7, 9. Entre 2, 4.5. O sea, podría perfectamente sacar a la persona de la cárcel sin necesidad de llegar a una sentencia. Eso es importante. Entonces, la medida cautelar es benéfica solamente porque nos puede ayudar al tema de prevención y al tema de investigación,
tanto genérico como particular. Me explico. Cuando es genérico, el hecho de que los detengas puede que te dé mayor información para una investigación objetiva y una investigación real. Y particular porque es más seguro que lo van a sentenciar, ¿no? En algún momento, porque lo tienen ahí y no se va a escapar, no se va a ir del ejercicio de la acción. Entonces, solamente por esos temas, no por algo más. Ahora bien, ese tema de la medida cautelar, que sea oficiosa, también nos lleva al tema de quitarle, si me permiten la expresión, voy a ser un poco ruda, pero pensamiento al órgano jurisdiccional y a los sujetos procesales. Porque lo que te dice la prisión preventiva es no pienses, no te preocupes, no lo reflexiones, imponlo. Cuando a lo mejor lo que tendríamos que pensar es si esa es la mejor medida cautelar que deberíamos tener en un sistema, en un debido proceso. En el caso del robo de autotransporte, yo sé que ustedes sí quieren este tema de que estén en la cárcel porque es la puerta giratoria, así que salgan y entonces se escapan y nunca más los encuentran. Entonces, en este punto podría ser un beneficio tenerlos en el centro penitenciario para empezar a desarticular las bandas que se dedican a este robo de autotransportes. Eso es en tanto la primera pregunta. La segunda, si las víctimas pueden solicitar medidas cautelares, siempre pueden, las víctimas pueden hacer ahora todo, absolutamente todo. O sea, argumentar ante el juez. Lo único que no pueden hacer es pedir órdenes de cateo. Eso no lo pueden hacer, ¿no? Y técnicas de investigación que requieran control judicial, lo podrían hacer, pero tienen sus recovecos. Pero pueden hacer todo. Entonces, pueden pedirlo, sí. Sin embargo, en este caso del robo de autotransportes ya no es ni siquiera es necesario que lo pidan porque es de oficio, inmediatamente se va a imponer. Hablaba de la tercera pregunta, que es la reparación del daño. Ese sí me parece muy importante. Desde el momento en que les roben en el autotransporte de carga y lesionen a su chofer o la mercancía, incluso la rapiña, ayer hablaban de las rapiñas, es importante que dentro de sus protocolos inmediatamente realicen elementos de prueba que les permitan ayudar en el proceso. Me explico. ¿Qué pasaría si inmediatamente levantan un acta o hacen un peritaje en el cual se establezca el quantum de lo robado? ¿Cuánto me robaste? ¿Cuánto se robó la rapiña? Que fue consecuencia del haberme sacado de la carretera. Si ustedes inmediatamente hacen una cuantificación de el monto de su mercancía, de su vehículo, de sus daños, de las lesiones de su chofer, todo eso se traduce en reparación del daño. Todo. Tanto para un ámbito del proceso como para un ámbito del seguro. Entonces preguntaban por ahí qué podemos hacer. Inmediatamente ir generando datos de prueba que les permitan la reparación del daño, todo aquello que se pueda cuantificar o se pueda determinar. Eso sería básicamente lo que podríamos hacer en el tema de medidas cautelares. Y apunté un tema más que era el tema de las sentencias. Si están en la medida cautelar implicaba necesariamente la sentencia. Por lo regular, vendríamos en un caso de flagrancia, entonces yo pensaría que sí, efectivamente, tendríamos un alto porcentaje de sentencias, pero también tendríamos un alto porcentaje de sentencias en procedimientos abreviados, lo cual significa que ellos acepten su responsabilidad, por lo tanto nos vamos a la mínima, que son de 6 años, y con 6 años podríamos entonces pensar en que sería la pena que de facto les estaría pasando solamente si estuviéramos sumado a este delito y no otros, como decía la doctora Fromo, que a veces se suman diferentes delitos como portación de armas, inhibidores, lesiones, robos, etcétera. Pensando únicamente en el tipo penal del robo de autotransporte, en la mínima quedaría de 6 años. Si se va a la cárcel, si hubiera todavía una disminución por el Ministerio Público, tal vez se podría conmutar, pero si le sumamos otro tipo de conductas, que ese es el trabajo que tendría que hacer el asesor jurídico, tendríamos un proceso muy exitoso en favor de la víctima. En este caso, el autotransporte de carga. Muchas gracias, Erika, por tus respuestas. Creo que podemos nada más ahí pedirles a nuestros asistentes a este webinar que si nos ayudan ahí a dar comentarios, ¿qué opinan? ¿La prisión preventiva es una medida eficaz o no contra la prevención en el tema de la atención del robo de los autotransportes de carga? Es un tema muy polémico, dio debates en el Congreso para cuando se hizo la modificación constitucional y ahora
quienes siguieron la discusión en la Cámara de Senadores respecto de la aprobación de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para efectivamente hacer más eficiente el tema de prisión preventiva y resolver varias de las controversias constitucionales que se han establecido, que comentó Erika y sobre todo Pepe, en todo este contexto de qué significa para las personas la puerta giratoria, la necesidad de hacer eficiente el proceso de justicia penal acusatorio. Creo que nos ayudaría a saber qué opinión traen. Pero sin duda creo que estamos ya por concluir, estamos ya en una fase final y yo quisiera pedirle a Pati si toma un poquito las riendas de este panel para que podamos comentar las encuestas, que a lo mejor podemos abrir ahí algunas ideas importantes de lo que están opinando quienes nos acompañan el día de hoy, y a quienes les agradezco el que nos hayan distinguido con su atención. Muchas gracias, Pati, y te dejo el uso de la voz. Gracias, doctora. A ver si nos pueden ayudar a sacar a cuadro, precisamente darle continuidad al tema de las encuestas. Ayer poníamos unas encuestas muy importantes y solamente dimos el resultado de un par de preguntas. Recuerden que una de las preguntas muy importantes y que fueron de las reformas que vimos el día de hoy es con la reforma sobre el uso y operación de equipos que inhiben la señal Jammer, ¿consideras que? Y estas serían las respuestas. Dice una: ya no se usan ni comercializan para el robo al transporte de carga. He de decirles que el 11.36% respondió. Que todo continúa igual, un 27.27%. Se siguen usando y vendiendo estos productos, el grueso de la encuesta, 43.18%, eso que parece en amarillo. Se ha detenido a más personas por su empleo en el robo al transporte de carga, el 18.18%. Doctora, tú que estás con nosotros y nos acompañas en estas reuniones de la Fiscalía, hemos visto que sí ya tienen algunos resultados mínimos, pero ya han detenido en estos casos, ¿no? Y esto es lo que nos refleja el público. Bien interesante siempre tener el sensor de la gente que nos está escuchando desde el día de ayer. Otra de las preguntas para todo el público es: ¿la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa ha dado como resultado? Dice la respuesta: ya no debo de presentar mi denuncia, un 11.36%. Disminución y prevención del robo, un 27.27%. No he visto resultados, es el grueso del 43.18%. Y detención por 2 años del presunto responsable, 18.18%. De los encuestados, de toda la gente que ha estado en contacto con nosotros desde ayer, se animaron a contestar esta encuesta alrededor de 70 personas. También tenemos, y la última de la encuesta de todo este webinar del día de ayer y hoy: como víctimas o ofendidos de este delito, marco de la referencia de todo lo que en especial Erika ha puesto a consideración de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer como víctimas si no se nos caen todas las reformas y todos los esfuerzos que hemos hecho? Como no solamente tener una aspirina, queremos ir por la vacuna, como el coronavirus, Erika, queremos ir por todas, ¿no? A pesar de no tener esta reforma que todavía se sigue cocinando, hemos visto resultados con prisión preventiva con ayuda de la Fiscalía y de algunos ministerios públicos, sin tener todavía esta, no, aunque no fuéramos hidrocarburos ni armas de fuego. Muy clara tu presentación, muy contundente. Por favor, todos aquellos que quieran las presentaciones de manera específica del licenciado Reséndiz, de la maestra Bardales, por favor pídensela al correo de g.paz@ntp.org.mx y Germán con mucho gusto se las podrá otorgar junto con los datos de los 2 grandes juristas que han estado con hoy. Pues dice: como víctimas o ofendidos de este delito, ¿a qué estamos obligados con estas reformas? Muy importante nuestra participación como víctimas. Solo realizar mi reporte del 088 o 911, y consta que pusimos reporte, doctora, y no pusimos predenuncia, ¿no? Un 11.36%. Presentar la denuncia y continuar todo el procedimiento penal, pues ya algunos han captado esta idea, 27.27%. Y el grueso es presentar mi denuncia para la devolución de mi unidad o mercancía. Ya bien, Erika, nos lo habías explicado, ¿no? El chipote, el vehículo y mi mercancía resulta ser
de lo más importante y hay que seguir el proceso, ¿no? Hay que ser socialmente responsables, hay que tener esta cultura de la denuncia y darle continuidad. Entonces, son temas muy importantes que nos reflejan, es el sensor del público, de la gente que nos ha estado siguiendo. Mandan muchos saludos, te felicitan mucho, doctora. Algunos organismos empresariales me han escrito en lo particular y hay gente que dice en el debate que acabas de abrir, muy interesante, doctora, que dice: mi parecer este tipo de prisión preventiva es correcta para poder señalar a la delincuencia organizada. Acuérdate que en algún momento la desesperación nos llevó hasta el tema de la delincuencia organizada. Dicen: es eficaz la prisión preventiva solo como una presión, ya que después de la vida el bien más valioso es la libertad, pero solo en tanto obtiene la libertad mediante alguna solución alterna. Comentarios bien interesantes, les agradecemos a todos los que también nos están siguiendo por redes, que hayan hoy dado estos comentarios y estas preguntas importantes. Yo quisiera hacer una particular, si no la hiciste hace rato, doctora, porque en el tema de esta ley de telecomunicaciones, que tú sabes que estuviste también muy metida, pero dicen, las empresas de seguridad de rastreo satelital, ¿cómo pueden utilizar estos mecanismos para realizar pruebas de detección de bloqueadores sin que se les tipifique este delito? ¿Recuerdas, Erika, que bien nos marcaste como esa excepción? Pues cómo le pueden hacer para hacer sus pruebas, ¿no? Porque hay quienes lo traen en efecto como una justificación para usarlas. Vuelvo a repetir, dice, las empresas de seguridad de rastreo satelital, ¿cómo pueden utilizar estos mecanismos para realizar pruebas de detección de bloqueadores sin que se les tipifique este delito? No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera hacer una primera intervención. Sí, Pepe, yo por favor. comentaba precisamente que el supuesto genera las dos opciones en la modificación que se hizo tanto en la Ley Federal de Telecomunicaciones como en el propio Código Penal Federal. Dice que habrá dos excepciones. La primera excepción tiene que ver para centros penitenciarios y demás. Y la segunda, que me parece ahí importante, es para las instancias de seguridad pública y las instancias de seguridad nacional. Entonces, ellas son las que tienen este concepto, pero dice en el ámbito de la aplicación de sus facultades, que implica que ellos pueden llevar a cabo, a mi juicio, la autorización para que las empresas puedan instrumentar estas acciones en beneficio de procurar la seguridad y la coadyuvancia de la seguridad con estas autoridades. Si lo hicieran de manera autónoma, sin la autorización de estas instancias, me parece que caerían en el supuesto que se acaba de regular en el propio Código Penal Federal. Gracias, Pepe. Y Erika también nos levantó la mano, así que adelante, Erika, por favor. Sí, pues tomando en cuenta de entrada lo que dice el licenciado Reséndiz, sería número uno, si es su forma de trabajo, si es su giro, tienen que pedir la autorización pertinente a la autoridad. Con esa autorización pertinente a la autoridad, suponiendo que quisieran tipificarles el delito o la conducta contraria, existe algo en el derecho que se llama ejercicio de unas causas de justificación, y en específico sería el ejercicio de este derecho o ejercicio de un deber, ¿no? Que podría dar como consecuencia que no se diera el tipo penal. Entonces, primero, sacar el permiso, y segundo, teniendo el permiso, si quisieran tipificarles o llevarlos a un proceso, con ese permiso existe lo que se llama causas de justificación y por lo tanto no cometerían ningún delito. Muchas gracias, Erika. Si me permite una última pregunta, doctora, es que hay alguien muy inquieto y me encanta la pregunta y viene con un ejemplo. Voy a tratar de hacerla tal cual me la está pidiendo. Dice, nos han tocado robo en carretera, sin embargo, nos debe de ayudar más la Policía Federal o el Guardia Nacional. Se le pongo un ejemplo. Si la empresa es de Sonora, la unidad la roban en Toluca, no tenemos la manera como hacer el reporte porque el 911 está sectoriado. Muchas veces secuestran al operador y solo nos damos cuenta del suceso por el monitoreo del GPS. Cuando se intenta apagar la unidad ya se encuentra bloqueada e inhibida por Yammer. Ese es un ejemplo tal cual, de verdad, de real sentimiento de víctima que nos lo expone, y es todavía para terminarlo de sensibilizar a nuestros ponentes del día de hoy. Esto es lo que pasa, es un comentario muy importante. Sí, lo es, Pati, es un comentario fundamental. Déjame decirte que incluso, el 911, en estricto sentido, es un sistema nacional articulado.
debe retomar cualquier denuncia, estés en un lugar u otro, sobre un hecho delictivo, y en muchas ocasiones hacen que pasen la señal o la información de un lugar a otro. Yo quiero recordar el mensaje que ayer tuvimos precisamente del titular del área, que nos recomendaba muchísimo que pudiéramos hacer uso, si fuese del 088, como un factor importante en cuanto a denunciar. El 088 y el 911, que son dos mecanismos importantes para esos efectos, lo cierto es que se complementan. Si en el 911 no nos hacen caso, podemos irnos al 088 y allí poner del conocimiento de la autoridad los hechos para que se puedan coordinar las actuaciones de manera inmediata. En muchas ocasiones nos toca un operador que nos dice, no, es que yo estoy en tal parte y no le puedo tomar el recado, y entonces